Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Opinadores Universitarios. Mi nombre es Tirso Amante y como cada 2 semanas es un placer estarle acompañando aquí en este espacio donde compartimos opinión con jóvenes de distintas universidades de la región para hablar de distintos temas. En esta ocasión nos atañe uno pues muy relevante porque en días pasados se dio a conocer que bares y centros nocturnos en la ciudad de Hermosillo iban a reabrir sus puertas y permitir un aforo del 50% en los establecimientos que vendan comida. Esto ha causado pues muchísima opinión por parte de los usuarios en redes sociales, en los comentarios también de espacios de opinión pública, noticieros, y justamente de ahí nos planteamos la pregunta de cómo hacerle para que en esta ciudad y en todas las ciudades del estado de Sonora haya un proceso de reactivación económica pues ordenado, claro, atendiendo a la necesidad de reactivación económica, pero también, claro, pues a conservar las medidas sanitarias para evitar un rebrote de la pandemia de COVID-19. Con esta introducción me permito presentar a quienes me acompañan hoy en esta edición de Opinadores Universitarios. Se encuentra Chelma Sánchez, ella es presidenta de la Sociedad de Alumnos de Mecatrónica de Litson. Chelma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Aquí nos vemos nuevamente. Sí, ya tenías tiempo que no nos visitabas, pero qué bueno que ya regresaste. Sí. También nos acompaña Gerardo Sánchez, él es presidente del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Sonora. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tirso? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí participando y espero dar mi opinión a todo el auditorio. Excelente, ¿no? Pues gracias a ustedes. Y por último nos acompaña Javier Camacho, él es estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Sonora. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que me dan para participar con ustedes. Un saludo a Shelma y un saludo a Gerardo. No, gracias. Gracias a ustedes, es muy importante, yo creo que jóvenes universitarios se abran espacios como el que tenemos aquí en Opinadores Universitarios para conocer precisamente, pues, qué podríamos implementar en distintas problemáticas que atravesamos como país y como ciudad y estado también, claro. Bueno, si les parece, nada más para plantear algunos datos particulares sobre la ciudad de Hermosillo. Estos datos los proporcionó INEGI y los retomó la organización Hermosillo Cómo Vamos en una infografía que publicó en sus redes sociales sobre reactivación económica. Y ellos nos hablaban de que negocios cerrados a consecuencia de la pandemia, en Hermosillo es la cuarta ciudad capital del país, con mayor número de cierre de empresas formales durante la pandemia. La primera pregunta para arrancar sería, ¿qué se imaginan ustedes que deben de estar haciendo, debemos estar haciendo autoridades, sociedad civil, empresarios? ¿Qué se debe de hacer para que Hermosillo y otras ciudades del estado reactiven su economía durante la pandemia? Pensando pues que durante la pandemia es un contexto específico, ¿no? Entonces, si te parece bien, Gerardo, arrancamos contigo. Perfecto, perfecto. Creo, desde mi punto de vista, creo que se debe hacer un bloque de estudiantes, sociedad civil, empresarios, para trabajar en esos protocolos sanitarios que ya existen dados por el gobierno del estado y la comisión local de salud. Trabajar en base a esos protocolos sanitarios que existen, que nos han venido repitiendo sobre el cubreboca, la distancia de 1,5 metros en lugares públicos, en lugares en comercio donde adquirimos nuestros pues, alimentos, vaya, ¿no? También reforzar lo que viene siendo la responsabilidad pues, a la sociedad civil y a todos los habitantes pues, de Hermosillo y del estado de Sonora para crear conciencia de esa problemática y poder combatir todo esto, pues, virus que nos llegó de repente a todos, que no lo esperábamos y nos agarró de sorpresa, con mucha responsabilidad, tomarlo muy en serio, porque está la vida en juego de todos nuestros familiares, amigos, incluso pues de toda la sociedad, ¿no? Creo que es muy importante eso, vaya a hacer un bloque de todos juntos, porque creo que a todos nos afecta de cualquier ámbito, y tener mucha responsabilidad. Creo que esos serían los 2 puntos que yo agregaría en esta pregunta. Es todo, Tirso.
Gerardo, antes de pasar con Chelma, pasaría contigo, ¿no? Nada más preguntarte, mencionas esta parte de crear un poco conciencia sobre las medidas sanitarias, ¿no? Te preguntaría yo si crees que, o sea, realmente sí ha habido campañas, pero ¿te parece que estas han sido débiles? O sea, que les ha faltado a los gobiernos, a los distintos niveles de gobierno, pues robustecer estas campañas. Y si es así, te preguntaría, ¿quién crees tú que ha hecho mejor la labor específicamente en las campañas para concientizar a la población sobre las medidas de sana distancia, de cómo no contagiarnos, pues? Desde mi punto de vista, creo que sí ha sido muy, muy notoria esas campañas en lo personal. A lo mejor a mí me ha tocado más pues vivirlas y escucharlas en diferentes medios de comunicación. Y creo que la labor principal que hizo el estado de Sonora fue de gran auge, que fue uno de los primeros estados pues en aislarse, ¿no? En confinamiento, en cerrar todos los bares, los lugares públicos. Igual fue Hermosillo, ¿no? Que tomó esa decisión, que fue ahí en marzo, fueron los primeros estados que tomaron esta decisión para que no se propagara el virus de manera exponencial. Yo creo que el Estado y el municipio han sido su trabajo. Creo que a lo mejor sobre el tema que hubo un tiempo aislamiento en los horarios, benefició también esta parte, ¿no? En cuestión de Hermosillo. Chelma, en tu caso, bueno, iríamos con la misma pregunta, pero pues tú estás en Ciudad Obregón, ¿verdad? Sí, así es. Ok, estás en Ciudad Obregón, que tengo entendido por la información que circula en redes sociales, medios de comunicación, que han tenido un proceso muy similar al de Hermosillo. Creo que también hace poco ya aperturaron nuevamente bares, centros nocturnos. Cuéntanos cómo ha sido allá este proceso, pero también me gustaría que nos digas esto, pues, ¿cómo crees que sí podamos transitar a un proceso de reactivación sin que corramos más riesgos? Bueno, principalmente yo sí veo los puntos igual como lo dice mi compañero Gerardo, en que se deben de continuar con las medidas de seguridad que se han estado mencionando desde un principio, desde el inicio de la pandemia. Eh, Aquí en mi ciudad, en específico, yo he notado que comenzaron a activarse los antros, bares, lugares nocturnos de otros establecimientos y nosotros como sociedad no hemos continuado con esas medidas que hemos estado tomando desde un inicio, ¿sí? Se han como olvidado. Incluso hay establecimientos en los que, ay, no traje el cubreboca y te dejan pasar. Entonces, esto provocaría que pudiera haber un rebrote y que de nuevo tendríamos que volver a cerrar todos los establecimientos, lo cual pues no es conveniente si lo que estamos buscando es que se comience a reactivar todo. Entonces creo que el principal problema aquí somos nosotros como sociedad, que eso de que empiece a reactivarse lo hemos tomado como un semáforo en verde en lugar de naranja y no hemos continuado con esas medidas preventivas. Ya andaba yo hablando sin micrófono. Te preguntaría nada más, ¿cómo te imaginas entonces que dices, somos como nosotros como sociedad, ¿no? Los principales responsables de no seguir acatando las medidas, porque te entiendo que lo dirías como, ya las conocemos, pues, ¿no? Pero ¿cómo te imaginas tú que podríamos hacer que se vuelvan medidas que cumplamos? ¿Es responsabilidad como de los gobiernos o cómo te imaginas tú que podríamos generar mayor conciencia de cumplir estas reglas? Yo creo que sería más conciencia de cada establecimiento que comienza a abrir al público, que siga con las medidas ellos mismos porque, o sea, ellos es su economía, ¿no? Entonces, si no seguimos estas medidas, pues los que se van a ver afectados nuevamente son ellos porque tendrían que volver a cerrar sus negocios. Entonces lo veo como una responsabilidad propia de cada estado. Súper. No, muchas gracias, Chelma. Bueno,
Antes de pasar con Javier, vamos a ir a la primera pausa porque el tiempo se va muy rápido aquí en Opinadores Universitarios. Entonces, si les parece bien, vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos en un par de minutos. Soy Tirso Amante. No se vaya, quédese y regresamos. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Bienvenidos de regreso a esta edición de Opinadores Universitarios. Estamos platicando sobre los procesos de reactivación económica en los municipios del estado de Sonora. Estamos platicando con Gerardo, con Chelma y con Javier. Javier no le ha tocado la palabra, pero ya vamos justamente con él. Y esta primera pregunta de la cual ya nos dieron respuesta Gerardo y Chelma es acerca de cómo se imaginan el proceso de tener, digamos, un proceso de reapertura económica mucho más responsable, donde efectivamente se atienda la necesidad de que se reactive la economía, pero teniendo en cuenta que hay posibilidades de un rebrote, ¿no? Un rebrote de la pandemia de COVID-19. Entonces, ha venido muy bien acá porque los tres participantes de hoy están en distintas ciudades. Javier es estudiante de la Universidad de Sonora de Derecho aquí en el campus de Hermosillo, pero en medio de la pandemia se regresó y ahora está en Guaymas. Entonces, Javier, pues la misma pregunta sería para ti y nos serviría mucho que nos platiques, inclusive si quieres hacerlo pensando en lo que te ha tocado vivir desde Guaymas. Cuéntanos, ¿cómo te imaginas tú este proceso de reapertura responsable? Claro que sí. Bueno, en principio me gustaría, antes de hablar de la reapertura, me gustaría hablar de lo que estamos viviendo en este momento. Lo primero que tenemos que entender es que no es una crisis como la que estamos acostumbrados a vivir. Me explico, voy a desarrollar un poco más. Voy a poner ejemplo de la crisis del 95 o la crisis de 2008. No son crisis similares. ¿Por qué? Porque esas crisis se originaron en sectores específicos, más específicamente en el sector financiero. Actualmente el problema no es sector específico. Aquí la crisis económica actual se da porque los diferentes gobiernos alrededor del mundo, bajo un contexto y un problema de salud pública, tomaron la decisión de cerrar la economía. O sea, la economía no está mal, no está cerrada porque esté mal, está cerrada por la naturaleza de la pandemia como tal. Si las medidas sanitarias exigen que no salgas a la calle, voy a poner el famoso ejemplo de los restaurantes con los economistas. Los economistas adoran en este contexto de pandemia, de crisis, poner el ejemplo del restaurante, ya sea el secretario de Hacienda o Daniel Lacalle en España, pero todos hablan del tema del restaurante. Si tú acostumbras a ir a un restaurante como cliente y con el contexto de pandemia la medida sanitaria te exige que no salgas de tu casa, pues naturalmente el restaurante pierde clientes y con el paso del tiempo lo puede orillar a la quiebra. Esa es la crisis actual, a diferencia de las anteriores que era por problemas del sistema financiero. Todas las acciones que se han venido tomando se han hecho con la intención de que las medidas sanitarias sean lo más efectivas posibles en contra del COVID-19. Por eso el cierre económico fue tan contundentemente brusco,
porque necesitamos en ese momento, necesitábamos frenar en seco los contagios. Ahora, en el tema de la reactivación económica como tal, me gustaría dar una frase que dio el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la hora de opinar con Leo Zuckerman. Él comentaba que en esta pandemia los epidemiólogos son los que mandan y los economistas son los que obedecen. Esto debido a que la reapertura económica tiene que ir dándose mientras miremos los avances en tema de salud pública. Las estimaciones de Hacienda se están haciendo en base a una idea, la idea de que nosotros vamos a ir abriéndonos conforme nosotros nos vayamos acostumbrando a la pandemia. Me explico. ¿Alguno de ustedes ha ido a la ruina, por ejemplo? Si tú llegas a la ruina, lo primero que te vas a dar cuenta es de que te dan el desinfectante, y aparte de eso, te van a pedir que te empieces a dar vueltas porque te van a rociar para desinfectarte. Eso es irnos acostumbrando a la pandemia. Y a medida de que nosotros como sociedad nos vayamos acostumbrando a las medidas de salud pública, va a ser conforme nosotros vamos a estar abriendo la economía. En otra entrevista, el mismo secretario de Hacienda comentaba que la economía se va a abrir a pedacitos, porque el contexto regional, bajo los contextos regionales, es que se va a abrir la actividad económica. La actividad económica se va a abrir dependiendo los avances que tengamos en las mediciones de salud pública. Muchas gracias, Javier. Pues así cerramos este primer bloque, no vamos a corte aún, pero estamos cerrando la primera pregunta. Creo que hubo mucha coincidencia en esta parte, pues dirías tú, Javier, que el mejor ejemplo es el de los bares, ¿no? Y los restaurantes, ciertamente, pero realmente hay muchos bares y restaurantes, no voy a decir nombres, porque pueden ser clientes, que nunca cerraron en la pandemia, que nunca cerraron en la pandemia. Yo conozco uno que nunca cerró. Y bueno, como dice Chelma, ahí aplicaría mucho esto, pues de que dónde está la responsabilidad de la sociedad, no solamente de los clientes, sino de los mismos empresarios que no están tomando las medidas que se debieron de haber tomado para reducir los contagios. Y esta parte que dices, Javier, pues sí, se ha recalcado muchísimo, ¿no? De que los especialistas son los que están marcando pues la pauta de cómo es que se va a hacer el proceso de reapertura económica. Y bueno, hablando justamente de esto, de los restaurantes, bares y centros nocturnos pudieron abrir porque tienen giro de venta de alimentos. Pero hay otros lugares, los gimnasios, por ejemplo, no sé si ahora ustedes que están en ciudades diferentes, a Gerardo y a mí que estamos acá en Hermosillo, el tema de los gimnasios ha sido un boom, ¿no? O sea, los gimnasios han tenido una pugna muy fuerte, muy sentida, porque no pueden abrir. Tienen ya, ya ahorita ya pudieron, pero por mucho tiempo estuvieron pugnando. Pero hay otra parte que es el sector cultural, artístico, los teatros, los museos, que no han podido abrir. Entonces, yo les preguntaría, este semáforo, como dice Javier, que marcan los especialistas que son de salud y no meramente economistas, ¿les parecen que han sido las decisiones correctas? ¿O les parece que ha habido de repente decisiones que a ustedes les parezcan pues como incongruentes o que no hayan sido las adecuadas para un proceso responsable, digamos, ¿no? Si te parece, Chelma, vamos contigo. Igual, claro, siéntanse en libertad de hablar de casos muy personales de su ciudad, de cómo lo han visto. Creo que eso nos sirve mucho a todos como experiencia. Sí, claro que sí. Pues yo aquí en mi ciudad en específico, los gimnasios también tenían un movimiento muy fuerte en que se comenzaran a darles el permiso para poder abrir sus puertas, y pues ahorita sí están abiertos gimnasios, incluso también ya comenzaron a abrirse el fin de semana pasado los bares y antros. Yo creo que las decisiones que se han tomado sí han sido correctas. Y esto lo digo porque es una situación de la cual no tenemos antecedentes, entonces todas las decisiones que se han ido tomando han sido a prueba y error. No sabemos qué pudo haber sido mejor, dado que no tenemos un antecedente en el cual basarnos. Entonces, pues sí, estuvimos en un momento en el que muchos contagios en todas las ciudades, muchas muertes, pero pues siento yo que
es algo que no lo pudimos controlar, incluso cerrando los establecimientos. O sea, estuvieron cerrados todos los establecimientos no esenciales y aún así hubo muchos casos de COVID. Entonces, creo yo que se tomaron las decisiones correctas y se siguen tomando de igual manera. En esto que comentaba Javier, de que se va a ir reactivando poco a poco, mientras nos acostumbramos a las medidas de salubridad. Entonces, creo que sí ha sido de la manera correcta. Gracias, Chelma. Pues Chelma dice algo que con lo que coincido plenamente, que es esto, pues, de que no había un antecedente como tal. No se sabe de, bueno, al menos en muchísimos años, de una pandemia tan letal como la del COVID-19, y menos en tiempos modernos, ¿no? Entonces, Javier, si te parece, ahora vamos contigo. Tú fuiste el último, ahorita empezó Gerardo, ahora será el último. Javier, ¿cómo ves tú esto? ¿Te parece que las decisiones han sido correctas por parte de las administraciones? Igual, si quieren, pueden también como diseccionar un poco, hablar pues de, creo que el municipio lo hizo bien, el Estado no tanto, la Federación mejor, no sé. ¿Qué piensas tú, Javier? Sí, por supuesto. Yo creo que hay medidas muy buenas y hay medidas que realmente son francamente equivocadas. Al principio de este problema, yo creo que el primer problema que tuvimos realmente aquí en México fue de que las entidades federativas se desesperaron. Se desesperaron porque el gobierno federal no daba los pasos que muchos expertos pedían que se dieran. Incluso el discurso era de, sí, no pasa nada. Y eso se originó primero en un problema nacional, en que tenías unos estados, unas entidades federativas, como lo fue Sonora, como lo fue Jalisco, como lo fue Nuevo León, como lo fue Tamaulipas, como lo fue Coahuila, en el que claramente dijeron, ¿saben qué? Si el gobierno federal no va a actuar en este momento, no se preocupen que aquí estoy yo y yo actúo. En el caso ya particular del Estado, yo sí creo que el gobierno del Estado fue completamente responsable. Yo creo que fue uno de los 5 estados que más responsabilidad y que más altura tuvo al comienzo de la pandemia. En el trayecto de lo que ha sido la cuarentena, yo creo, personalmente, yo creo que está bien la acción del gobierno, porque el gobierno planteó un plan de reactivación económica que fue muy serio y fue realmente muy apuntado, en el cual se especificaba que todo se iba a la apertura iba a ser gradual, progresiva y ordenada. O sea, no puedes, en este contexto, no puedes abrir la economía de un día para otro porque tenemos el riesgo de rebote. Y ahí vienen también otros criterios que habían hablado ciertos analistas financieros, economistas, diciendo de que cómo puede ser la imagen de la reapertura. Si tú graficas, si tú haces una gráfica del tema, vas a ver que la caída en economía es completamente abrupta, es completamente para abajo. ¿Por qué? Porque el cierre fue de un día para otro. Pero cuando tú pasas de la caída a la recuperación, a la apertura, ves una diferencia. Muchos economistas apuntan de que puede ser de 4 maneras. Una, la de V, que sería la caída abrupta por el cierre tajante, y aparte de eso, la apertura. O sea, como cerró, que se abra. Tienes también el tema de la W, que muchos andan hablando más de que puedes llegar a ser así, que es de que es la caída, es la apertura, un segundo brote de COVID que nos obligue a volver a cerrar, y por último una reapertura otra vez. Puede llegar a ser esa, que es la que más apunta. Y luego tienes también la U, que es la caída, un tipo de estancamiento durante un tiempo y después una subida en la economía. Y ya por último, que es una que también anda ganando mucha relevancia, es la palomita. Es la caída abrupta y no es la recuperación de la misma velocidad que la caída. Es, al contrario, es la caída y es una recuperación que va siendo más lenta. Pero ya en la naturaleza de la pregunta, creo yo que si la autoridad ha actuado bien, yo te puedo decir sin ninguna duda, el gobierno del Estado sí, la Federación no. La Federación cae lamentablemente en lo negligente. Pues aquí tenemos una fuerte sentencia al final de la intervención.
Dice Javier que ha sido el Estado de Sonora muy congruente con sus medidas y que lo ha hecho de manera correcta, y la Federación lo ha hecho de manera negligente. Si les parece, vamos a cerrar este bloque, este segundo bloque de opinadores universitarios. Vamos a un corte comercial y regresamos en un par de minutos. Quédese aquí, volvemos con más. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Bienvenidos de regreso a este espacio de opinadores universitarios. Estamos hablando del proceso de reactivación económica y ya ha habido aquí sentencias muy fuertes. A ver, Gerardo, volvemos contigo. Estábamos hablando antes de cómo evalúan ustedes el proceso de reactivación económica y la responsabilidad que ha tenido cada uno de los estados, ¿no? O sea, los niveles de gobierno, perdón, la federación, el estado, el municipio, si les ha parecido que han tomado las decisiones de manera correcta. Entonces, Gerardo, ¿tú cómo has visto este proceso aquí en Hermosillo, en Sonora? Pues primero que nada me gustaría sectorizarlo, pues nivel federal, estatal y local. Yo concuerdo con mi compañero Javier, que habla que hubo una negligencia por parte del gobierno federal, a que el momento que el presidente en media pandemia, cuando los casos estaban llegando aquí al país, él sube un video en una fondita muy famosa, ese video donde sale con una señora y comenta de que hay que consumir, hay que apoyar la economía, hay que adquirir alimentos y de pequeños locales, microempresarios y así. Entonces ahí hubo como una contradicción donde pues todos nos quedamos, ¿qué hacemos entonces? O sea, comenta un epidemiólogo de la Secretaría de Salud, nos comenta él que nos resguardemos, que nos cuidemos, que guardemos distancia, que estemos pendientes de nuestros síntomas, y en ese mismo momento, pues el presidente nos da otro mensaje, ¿no? Entonces ahí ya es como que ya en ese momento la población no sabe ni qué reaccionar, ¿no? Yo creo que concuerdo con Javier, creo que fallaron y nos fallaron pues a todos los mexicanos. Igual, pues yo en lo personal creo que el secretario también nos falló. Se comenta que las cifras son 3, 4, 5 veces más elevadas a lo que está capturado por estado y en general por el país. Y en cuestión estado, creo que si no mal recuerdo, creo que 17, 18 de marzo, cuando el mensaje sale un domingo donde se cancelan todas las actividades de educación, empresariales y todo eso por parte de un comunicado por parte de la gobernadora, creo que es muy acertado. Creo que es muy acertado porque es cuando más contagios y el virus estaba pues, en su mero apogeo, estaba llegando aquí a Hermosillo. Fue cuando se dio el primer caso aquí en el estado de Sonora y se tomó la decisión de cerrar. Creo que es totalmente acertado, creo que eso evitó la propagación y eso evitó más contagios aquí en el estado.
y ya después se viene una decisión por parte de la alcaldesa Célida para registrar la movilidad, que creo por una parte fue acertado, porque en los primeros, yo creo, semanas o 2 semanas, la movilidad era nula, sí se redujo bastante, pero ya con el paso del tiempo creo que las mismas personas, pues se les olvidaba que había este COVID y salían a hacer sus actividades, actividades recreativas, por este caso decirlo, sus actividades, su plática con amigos, su café, sus cheves. Entonces ya ahí recaíamos otra vez en lo mismo, ¿no? Ese es mi punto de vista. Creo que en cuestión de restaurantes, en lo personal creo que se ha hecho un buen trabajo. Creo que hay gran cantidad de personas que trabajan en esos tipos de restaurantes de forma pues informal y en este caso en cuestión de cerrar, pues ellos la verdad se quedan sin trabajo, ¿no? Sin un ingreso, sin un dinero que llevar a sus casas, y esto complica más pues la economía. No es una cadenita que una decisión te va llevando pues a otras, ¿no? Entonces yo creo que es acertada, nomás que pues la importante son los protocolos sanitarios, ser muy estricto con eso, incluso si pues Prison, que es una dependencia por parte del gobierno del estado, ser muy estrictos con ese tema en cuestiones de los restaurantes y bares, que esos protocolos sanitarios sean pues obligatorios, vayan, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. Bueno, si me permiten, entonces ahora simplemente antes de pasar a la tercera y última pregunta, dar mi opinión, porque también la tengo, sobre esto de los 3 niveles de gobierno. En mi opinión, creo que el gobierno municipal fue lento en tomar medidas, y una medida muy criticada que fue la de la restricción de movilidad con horario, al final creo que rindió frutos positivos para evitar mayor número de contagios. En el caso del gobierno del estado, a mí me parece que el grave error fue limitar la venta de alcohol. Creo que eso simplemente generó mayores aglomeraciones por la gente que quería comprar, porque era lógico que la gente no iba a dejar de comprar cerveza porque se acabara el horario a las 6 o no. Inclusive generó, creo, un mercado negro, aguajes, los vimos circulando en redes sociales. Y también esta medida de limitar los horarios, creo que los supermercados debieron de haber ampliado sus horarios para que la gente pudiera ir a más horarios, ¿no? Por último, en el caso de la federación, creo que fueron muy acertados en siempre decir que dejaban la administración de la pandemia a los expertos, a los científicos, en este caso el vocero López-Gatell, que ha sido un excelente comunicador, pero el error es las contradicciones del presidente, que fueron sumamente fuertes, contradecía mucho al secretario López-Gatell, y lo del uso de cubrebocas. A mí esa parte me pareció fatal. Creo que fue innecesario esta confrontación contra el uso del cubrebocas, porque por un lado el ayuntamiento y el estado promovían el uso de cubrebocas, y por el otro teníamos a un subsecretario de salud diciendo pues que no era necesario, ¿no? Entonces, pasamos a la última pregunta. Ahí se quedó Gerardo, pero Gerardo, te voy a dar la palabra ahorita en un momento, no creas que te voy a ignorar. Pero vamos a comenzar ahora con Javier. Javier no le ha tocado iniciar el bloque, y sería esta pregunta sobre ustedes, sobre nosotros, los jóvenes. Ustedes, yo les preguntaría si creen que hemos sido responsables durante este proceso de reapertura, y también preguntarles si ustedes creen que en medio de toda esta adversidad se abren oportunidades para nosotras y para nosotros. Javier, ¿tú qué piensas al respecto? Creo que no. Creo que no solamente los jóvenes, en general no hemos sido, nadie de la sociedad, la mayor parte de la sociedad no ha sido responsable sobre las medidas que se nos han recomendado. Una, en principio, lo puedo decir ya muy personal, yo conozco personas que me han dicho, yo no voy a usar cubrebocas y yo no voy a hacer nada que diga el gobierno del estado porque mi presidente me dijo que no. Y esto puede sonar mal, pero yo conozco personas de manera personal, muy personalmente, que me han dicho, es que el presidente no usa cubrebocas, yo no necesito porque él es mi fuerza moral, él es mi imagen y tan así, ¿no? Y ya tomando un poco lo que habías dicho ahorita, yo creo que sí fue lamentable el problema de comunicación que el presidente tuvo al principio con su gabinete. Dijo que todo estaba en manos de expertos, pero cada vez que los expertos decían una indicación, el presidente acto seguido subió un video o una publicación diciendo exactamente lo contrario.
Pero bueno, retomando el punto, yo creo que la mayor parte de la población no ha sido consciente realmente de la gravedad y de a lo que nos estamos enfrentando realmente. Hay personas que desde luego sí han sido completamente responsables, desde quedarse en casa hasta el uso de cubrebocas, el antibacterial, lavarse bajo las indicaciones que establece la Secretaría de Salud, pero aún así yo te puedo comentar de manera muy personal que bajo lo que yo he visto, lo que yo he vivido con familiares, incluso con amigos, no hemos sido plenamente conscientes de lo que nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a una situación en la que corre riesgo nuestra vida, en la que sin saberlo podemos poner en peligro a un familiar o a un ser querido ajeno a la familia. Y tomando un poco de esto y metiendo el tema económico, lo que había dicho en el principio, si nosotros no nos acostumbramos a las medidas de salud, si no nos acostumbramos a vivir con el coronavirus, no vamos a poder despegar económicamente. La apertura económica a lo mejor y se intenta, pero por cuestiones de no ser completamente responsables, vamos a tumbar el intento. Tenemos que ser responsables en las medidas de salud que establece la Secretaría, que establecen tanto el gobierno del Estado, los ayuntamientos como la Federación, para poder, darle certidumbre a la apertura económica, que se trace una apertura económica que sea coherente, que sea eficiente y por supuesto que sea lo más rápida posible. Y si nosotros no nos hacemos responsables de nuestras propias acciones, tan sencillo, si vas al Oxxo, ponte tu cubrebocas, en el Oxxo entras y ahí te dan un gel antibacterial, siguiendo esos sencillos pasos que no te cuestan ni un segundo. Podemos dar una idea más clara de cuándo se acaba la cuarentena, cuándo es la reapertura económica y, por supuesto, tener más seguridad nosotros mismos. Muchas gracias, Javier. Y con esta intervención cerramos el tercer bloque y vamos a regresar en un par de minutos, no se vaya, con las últimas intervenciones para cerrar este espacio de opinadores universitarios. No se vaya, volvemos en un par de minutos. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Regresamos a Opinadores Universitarios, ya estamos entrando a la recta final de este espacio de opinión con jóvenes que me acompañan hoy. Me acompaña Gerardo Sánchez, me acompaña Javier, me acompaña Chelma. Ellos están en distintas ciudades, esa es una parte muy interesante y cada uno ha hablado del proceso que ha vivido en su ciudad y de la opinión que tienen sobre las medidas que han implementado los distintos niveles de la administración pública, tanto en lo federal, estatal y local. Y Gerardo en la ocasión anterior se quedó con ganas de decirme algo, así que antes de que me respondas a la pregunta, Gerardo, de si te parece que nosotros hemos actuado los jóvenes de manera responsable y si crees que aquí se abre alguna oportunidad, pues adelante con lo que querías comentar.
No, no me hacer un comentario. Creo que, y no estoy muy seguro, la verdad que lo comento, pero no lo tengo 100% seguro, pero creo que eso en cuestión del alcohol era por un decreto federal, que fue el que mandó de secretario de Salud. Y ahí no especificaba si era un establecimiento básico y así, entonces ya por eso de la cerveza pues tuvo que cerrar. En el otro, la pregunta que comentabas, yo pienso que le hemos fallado a los jóvenes, la verdad, a la sociedad, le hemos fallado a nuestros papás, le hemos fallado a nuestros abuelos, le hemos fallado a nuestros tíos, le hemos fallado a otros jóvenes que sí han sido responsables. No generalizo, pero creo que el mayor porcentaje de los jóvenes hemos sido, y me involucro, y creo que también tristemente a veces he sido parte de esta irresponsabilidad. Y lo importante es ser constructivos, pues para poder ser constructivos para ver lo que hicimos mal y tratar de remediarlo, pues, ¿no? Porque creo que muchos jóvenes no hemos atacado los protocolos sanitarios que ha dado Seguridad y el secretario de como estatal y como federal. Entonces sí es triste ver cómo le hemos fallado pues a la sociedad, que nosotros somos los jóvenes, somos el futuro y el presente pues, de México y de Sonora, ¿no? Creo que sí hay cosas que mejorar, creo que sí hay que crear conciencia en los jóvenes de esa realidad que estamos viendo y de nosotros, ¿no? Que se tiene que hacer esa labor para remediar este camino, porque creo que los jóvenes somos, pues, somos los impulsores de este nuevo cambio generacional que queremos dar, como viene la tecnología, la innovación. Entonces, hay que mejorar eso, hay que ser más responsables, hay que crear conciencia, hay que dialogar con nuestros amigos para tratar de hacer este cambio y hacer nuestras propias construcciones, ¿no? De qué hicimos bien y qué hicimos mal y tratar de mejorarlo, ¿no? Gracias. Fíjate, Gerardo, que también no traigo el dato, pero lo que sí recuerdo bien es que sí fue una disposición estatal, porque recuerdo cuando la modificaron, la Dirección General de Alcoholes del Estado de Sonora, que cambió, le otorgó, digamos, a los municipios la facultad de determinar los horarios de apertura. En el caso de Hermosillo, cuando ampliaron el horario, pues lo hicieron primero pasaron de las 6 a las 10, ¿no? Creo que es actualmente el horario. No sé cómo está en Cajeme, Chelma, ahorita nos dices, pero aquí ahorita es hasta las 10. A mí me pareció una buena noticia que fuera hasta las 10, así ya no voy tan apurado a comprarme el 6 el viernes. Y bueno, pues a mí la verdad que siempre me pareció una medida muy, pues, no me pareció así como la mejor medida que se pudo haber tomado. Te digo, yo realmente no le veo sentido. Era como cuando la alcaldesa de Hermosillo también parecía que pensaba que el virus circulaba hasta cierta hora, ¿no? O sea, como si el virus se guardara de noche o algo así. Eran así como que, pero entiendo, vamos a disculparles, como diría Chelma, no había antecedentes, ¿no? Tampoco son expertos en salud, hay que decirlo, pero por eso era muy importante que se dejaran asesorar por los expertos. Y creo que no siempre han tomado las decisiones con base en la opinión de expertos, pero ese es otro boleto. Entonces, si te parece, Chelma, vamos con tu último intervención. Bueno, no es cierto, porque hay un bonus al final, pero esta es la última pregunta formal de este espacio. Pues preguntarte eso, ¿no? ¿Qué opinas de nosotros? ¿Cómo nos hemos comportado los jóvenes durante la pandemia? Y si crees que esto abre alguna oportunidad para nosotros en el futuro. Bueno, muy bien. Comentando sobre el alcohol, aquí en Obregón ya está abierto hasta las 12. Ya pueden comprar alcohol hasta las 12. Yo creo que... No, perdón nos vamos a ir para allá. Vénganse aquí compren lo que guste. En lo personal y de acuerdo a mis personas cercanas y de que conozco cómo han llevado esto de la pandemia, yo considero que nadie ha sido 100% responsable. Conozco muchas personas que, no, es que sí, yo me cuido, me quedo en mi casa, que el cubrebocas, que el gel y que todo lo demás. Pero voy a ir a visitar a mi amiga porque ella también se cuida mucho, entonces ella no está contagiada, yo tampoco. Entonces, siento que nadie ha sido lo suficientemente responsable como deberíamos de ser. E incluso en todos los hogares, creo yo que siempre hay alguien el cual no sigue
las medidas como deberían de ser. Entonces eso ya brinda que en cada hogar hay alguien que no sigue, que no es totalmente responsable. Y pues es algo muy difícil, pero otro caso personal que tengo es por ejemplo, que a la entrada del supermercado solamente era una persona. Y no, pues yo vengo con mi esposo porque él va a pagar, pero él no sabe qué es lo que voy a comprar. Entonces, cosas muy pequeñas que probablemente pensamos que no tenían efecto o que no podían afectar en los contagios, pero realmente sí, realmente son pequeñas cosas que en conjunto fueron afectando el incremento de los casos. Perfecto, muchas gracias. Sí, coincido plenamente en que le quedamos a deber. Creo que eso es algo que a la sociedad, creo que es algo que los tres han mencionado durante su intervención. Coincido plenamente en que sería muy fácil cumplir con las medidas. No ha sido fácil el confinamiento tan largo. Honestamente, yo debo confesar que en lo personal, al principio sí estuve muy guardado, pero por cuestiones laborales me era imposible estar 100% sin contacto con otras personas, pero ciertamente lo he relajado un poco más. Tampoco al grado de ir al antro o a las fiestas, pero sí, como dice Chelma, ¿no? Esto de pensar en quiénes más se cuidan. Y ha fracasado eso en otros países, ¿no? La famosa ampliación de la burbuja social, pues, ¿no? O sea, de decir, pues ya más o menos sé cómo está conviviendo esta otra persona, se cuida igual que yo, no estamos corriendo riesgo, pero yo en mi casa vivo con alguien que es población de riesgo, que si lo contagio. Entonces, esto es algo de nunca saber. Lástima también que a veces con los síntomas puedes tener el virus incubándolo y estar de entre 7 y 14 días sin que se manifieste, y bueno, es una bomba de tiempo. Pero antes de cerrar, porque ya concluimos, vamos a cerrar el tema de la pandemia, el tema de la reactivación económica, muchas gracias. Y ahora el bonus, como siempre a mí me gusta meter un poco de jiribilla, hacerles una pregunta complicada antes de que se vayan. Les voy a pedir una increíble capacidad de síntesis de 30 segundos para cada uno de ustedes, en donde puedan destacar un aspecto positivo y uno negativo de la siguiente situación. El lunes de la semana pasada, el lunes 28 de septiembre, se conmemoró el Día de la Acción Global para el Aborto Libre, Seguro y Gratuito, y en muchas ciudades, sobre todo latinoamericanas, pues salieron a la calle mujeres integrantes del movimiento feminista. Y estas manifestaciones han sido sumamente criticadas, no únicamente por lo que promueven en sí y la lucha que tienen, sino por la forma en la que se llevan a cabo estas manifestaciones. Entonces, yo les preguntaría a ustedes como jóvenes, creo que es muy importante entrar en estos temas que, aunque son polémicos, son necesarios para la reflexión, y que me dijeran en 30 segundos, y comenzamos contigo, si te parece, Javier, un aspecto positivo y uno negativo que tú identificas en este tipo de manifestaciones. Un aspecto negativo sí es complicada la pregunta, sí, es muy polémico. Y yo, la verdad, yo estoy a favor del movimiento feminista, y yo estoy muy a favor de las marchas, estoy a favor de la toma de la CNDH, estoy a favor de muchas cosas, estoy a favor de la naturaleza del movimiento. Creo que un aspecto negativo sería el problema de comunicación que tienen en algunos aspectos. Perfecto, lo lograste en el tiempo. Chelma, vamos contigo. ¿Tú cómo ves? Igual en 30 segundos, un aspecto positivo o negativo, y si no ves nada negativo o nada positivo, también lo puedes decir. Yo la verdad no veo nada negativo. Creo que es lo que se debe de hacer. Yo también estoy a favor de estas manifestaciones que se han estado realizando, ya que anteriormente se han hecho otro tipo de manifestaciones y que no se ha logrado el objetivo. Entonces creo yo que la manifestación ha estado aumentando de nivel desde algo muy pacífico de tratar de hablarlo, ahora algo de una marcha en donde se toma, como mencionaba, la CNDH y esos aspectos. No le veo lo negativo. Excelente. Bueno, pues ahora ya Gerardo, si dice que todo está muy mal, pues ya no se lo van a comer. No es cierto, Gerardo, porque nadie va a hablar después de ti, así que ni te preocupes. No, yo creo que es positivo, ¿no? Es positivo que este grupo pues,
un más grande porcentaje de mujeres se manifieste y haga exigir sus derechos, ¿no? Porque al final de cuentas lo que están haciendo es exigir sus derechos. Hay violencia, claro, pero les funcionó porque las voltearon a ver. Mi punto de vista, creo que es positivo eso. Creo que están ejerciendo su derecho de manifestarse y hacer ya esta inconformidad que tiene por parte del gobierno federal, estatal y local, ¿no? Y negativo, yo creo que más lo negativo yo voy por las autoridades, por la falta de empatía, por la falta de humanidad, por la falta de contacto con ese tipo de personas, por la falta de trato con ese tipo de personas manifestantes a las cuales pues se les debe cumplir su derecho, ¿no? Que es manifestarse. Ese es mi punto de vista, Tirso. Muchas gracias. Yo por último concluyo diciendo que, al igual que ustedes, coincido plenamente, no solamente coincido, sino que verdaderamente creo que es un ejemplo. Creo que es un ejemplo porque son de los pocos colectivos y de organizaciones orgánicas a nivel internacional. Creo que es uno de los movimientos sociales más grandes a nivel internacional, o el más grande, y que a pesar de la pandemia, a pesar de todo, ha seguido en la lucha por la exigencia de sus derechos. Y coincido plenamente con esto que dice Gerardo al final, que creo que lo negativo de esto han sido las autoridades. Creo que las autoridades han sido oídos sordos a estas peticiones, que son reivindicaciones históricas de la falta de igualdad y de equidad entre hombres y mujeres en esta sociedad. Y pues nada, espero que esto cambie pronto. Así que sin más, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros, Javier, Gerardo, Chelma, muchas gracias por estar desde Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregón. Y pues nada, a usted que nos estuvo viendo este tiempo, estos más de 40 minutos, le agradezco mucho su permanencia. Esperamos que nos acompañe del lunes que viene al otro, con otro tema seguramente muy interesante. Mi nombre es Tirso Amante, esto es Opinadores Universitarios, y espero nos veamos muy pronto. Hasta luego.